programada para el día de hoy en relación a la agenda que les hemos hecho llegar, con alguna modificación. Estábamos haciendo un análisis de los puntos programáticos que hemos tratado hasta hoy, previos al examen parcial, al primero, que no tenemos todavía programado, y vemos que vamos muy bien en cuanto a tiempo, de tal manera que podemos darnos la oportunidad de dejar temas que son de superlativa importancia para poderlos platicar, examinar, discutir y analizar en las clases presenciales de la facultad. De tal manera que en la agenda de hoy dispusimos trabajarla una parte hasta lo que se refiere al antes de lo que es el delito de exhibiciones obscenas, es decir, del artículo 195, exhibiciones obscenas para adelante. Al final de la agenda de hoy lo dejamos para el próximo día jueves, de tal manera que el próximo día que tengamos clase presencial en la facultad, abordamos un nuevo grupo de delitos que son de trascendental importancia en la vida diaria del país, en la práctica forense guatemalteca, tal como son los delitos contra la libertad y la seguridad de la persona. Dentro de ellos, el más importante y el más delicado es el delito de plagio secuestro. Así es que esto lo vemos la próxima semana en la facultad. Tenemos entonces para el día de hoy los delitos que atentan contra la indemnidad sexual de las personas, del artículo 188 al artículo 194. Tal y como lo expusimos en la sesión pasada presencial, estos delitos pues están aglutinados en el bien jurídico tutelado denominado de los delitos contra la libertad y la indemnidad sexuales de las personas, que anteriormente, o sea, antes de la reforma, estoy hablando antes del decreto 9/2009, se denominaban delitos contra la libertad, la seguridad sexuales de la mujer, y luego pues teníamos lo relativo a lo que son los delitos que se referían al proxenetismo, a la rufianería y otra clase de delitos que se referían no al sujeto pasivo de la mujer. Pero es importante, tal y como lo vimos la vez anterior, advertir que se protegía antes de la reforma la libertad y la seguridad sexuales de la mujer. Un avance en la reforma del 2009 fue que hoy se habla de la libertad y seguridad de las personas. Eso es muy importante, pues que ustedes lo toman en cuenta. Pero aparte de esas, digamos, ventajas que trajo la reforma, también hay una serie de desventajas. Creemos que de alguna manera, especialmente en los delitos que vamos a ver hoy contra la indemnidad sexual de las personas, pues era lo que antes se conocía como corrupción de menores. Luego vamos a ver lo relativo a los delitos de explotación sexual que antes estaban específicamente comprendidos dentro de delitos como el proxenetismo, como la rufianería. Hoy no es que no haya proxenetismo, no es que no haya rufianería, al contrario,
en la reforma dejó varias clases de proxenetismo, van a ver ustedes, y también de alguna manera dejó estipulado lo referente dentro de una clase de proxenetismo, lo que es la refinería. Pero anteriormente pues estaban previstos de manera especial, de manera específica. Creo que esa fue pues una desventaja de la reforma, en haber de alguna forma dejado de manera general todo lo relativo a estos delitos que atentaban contra el pudor de las personas, así se decía anteriormente. Antes de la reforma se hablaba de delitos contra la libertad, la seguridad sexual de la mujer y el pudor de las personas. Pero tal y como lo explicamos en la sesión anterior, haciendo un análisis comparativo, recuerdan ustedes, se hablaba de la libertad y la seguridad sexual de la mujer porque es específicamente para referirse a la violación y al estupro. La violación todavía existe, lo único que tiene ahora como sujetos pasivos tanto a hombres como a mujeres. Y esto por la estructura descriptiva que presentaba el Código Penal de Guatemala antes de la reforma. Es decir, antes del 2009 se decía en la violación que se refería pues a un acto de yacimiento, a una relación sexual contra la voluntad o sin la voluntad de la mujer, pero específicamente se consumaba con la teoría del inmicio penis, pero ese inmicio penis significaba la penetración vía vaginal. Y si se requería de que la penetración fuera vía vaginal, por lógica, no podían ser sujetos pasivos más que una mujer. Hoy, pues ya hemos analizado esto, ya lo hemos estudiado. El artículo 173 modificado dice que la penetración puede ser vía vaginal, vía anal o vía bucal. Puede ser a través de cualquier parte del cuerpo u objetos, de tal manera que está completamente mucho más amplio. Pero lo más importante es que el sujeto pasivo ya no puede ser solo una mujer, también puede ser un hombre, un varón. De tal manera, pues, que ese fue el análisis comparativo que hicimos en la sesión anterior en relación a la seguridad sexual de la mujer que se refería antes específicamente al estupro. Decía, pues, que era la relación sexual que se tenía con una menor de edad por abuso de confianza o promesa falsa de matrimonio, es decir, que se conseguía la relación sexual, pues engañándola de alguna manera, y ahí la ley protegía la seguridad sexual de la mujer menor de edad. Actualmente, la pregunta es, ¿quedó desprotegida la seguridad sexual de la mujer o la seguridad sexual de las personas? Pues la verdad es que de acuerdo a la reforma, el legislador dejó prevista esa seguridad sexual tanto de la mujer como del varón. Y ustedes pueden advertirlo en la parte final del artículo 173 o en la parte que se refiere a la violación y en la parte final del 173 bis que se refiere a la agresión sexual. Cuando se refería a la violación, obviamente el actual código dice quien con violencia física o psicológica tenga acceso carnal vía vaginal, anal o bucal con otra persona, o sea, sujeto pasivo cualquier persona, o le introduzca cualquier parte del cuerpo u objetos por cualquiera de las vías señaladas, u obligue a otra persona a introducírselos a sí misma, será sancionado con prisión de 8 a 12 años. Y luego dice, ahí está lo relativo a la seguridad, dice, siempre se comete el delito, este delito, o sea, el de violación, cuando la víctima
sea una persona menor de 14 años de edad, es decir, de 13 años para abajo, o cuando sea una persona con incapacidad volitiva o cognitiva, aun cuando no medie violencia física o psicológica. Es decir, que cuando se trata de una persona menor de 14 años, quiere decir de 13 para abajo, no importa que ella consienta la relación sexual, aun consintiéndola, siempre va a ser un delito de violación. Ahí es donde se está protegiendo la seguridad sexual, no solo de la mujer, sino también del varón. Puede ser la relación sexual con un hombre o una mujer, pero siempre que sea menor de 14 años, siempre se va a constituir o a tipificar el delito de violación. De la misma manera, cuando habla en el 173 bis de la agresión sexual, dice quien con violencia física o psicológica realice actos con fines sexuales o eróticos a otra persona, al agresor o a sí misma, siempre que no constituya el delito de violación, será sancionado con prisión de 5 a 8 años. Es decir, que la agresión sexual tiene todos los elementos de la violación, menos la penetración. Cuando no hay penetración, pero se dan todos los demás elementos, estamos ante un delito de agresión sexual. Pero finaliza diciendo, siempre se comete este delito cuando la víctima sea una persona menor de 14 años de edad o cuando sea una persona con incapacidad volitiva o cognitiva, aun cuando no medie violencia física o psicológica. Es decir, pues que tanto la violación como la agresión sexual prevén cuando se trate de una persona menor de 14 años, aun cuando consienta o aun cuando no exista ningún tipo de violencia ni física ni psicológica, siempre se van a dar los dos delitos. Desapareció entonces el delito de estupro, pero quedó pues de esta manera protegida, digamos, la seguridad sexual de las personas menores de 14 años. Luego de 14 años para arriba, ya depende si hay o no consentimiento, si hay o no violencia física o psicológica para que se cometa cualquiera de estos delitos. Muy bien, esto fue lo que explicamos, eso fue un resumen que hice ahorita de lo que explicamos detenidamente en la última clase presencial. Y entonces nos quedaban pendientes los denominados delitos contra la indemnidad sexual de las personas. Así denominó pues la reforma, el legislador pues a este tipo de delitos que realmente cuando hablan de indemnidad sexual hablan de seguridad. Lo único es que si nos atenemos stricto sensu a lo que dice el diccionario de la Real Academia Española, no es el término más adecuado. Era más adecuado, considero yo, de seguirle denominando delitos contra la seguridad de las personas y no contra la indemnidad sexual de las personas. Es decir, es mucho más claro, mucho más amplio, mucho más preciso hablar de delitos contra la seguridad sexual de las personas. Es decir, pues cuando se habla de indemnidad sexual, pues se refiere precisamente a lo mismo. Lo que sí es cierto es que cuando el código actual, el código vigente en este momento, habla de delitos contra la indemnidad sexual de las personas, se refiere a lo que anteriormente conocíamos como corrupción de menores. Es decir, porque el sujeto pasivo en ellos van a ser siempre menores de edad, menores de 18 años. De tal manera que el código principia con el artículo 188 y habla de exhibicionismo sexual, así le denomina, y dice, quien ejecute o hiciere ejecutar a otra persona actos sexuales frente a personas menores de edad o personas con incapacidad volitiva o cognitiva, será sancionado con pena de 3 a 5 años de prisión. Este exhibicionismo sexual como que es el delito tipo.
porque después en el artículo 189 ya presenta pues algunas modalidades diferentes. Lo que sí está claro que en este delito de exhibicionismo sexual se trata de corrupción de menores, un acto de corrupción de menores que se integra ejecutando o haciendo de ejecutar actos sexuales frente a personas menores de edad o incapacitadas, personas menores de edad o con incapacidad volitiva o cognitiva, dice claramente la ley. Importante advertir que este delito se consuma con la realización del acto de corrupción en una sola vez. Es decir, no se trata de la reiteración de ejecutar o hacer ejecutar actos sexuales frente a menores. Basta con que se lleve a cabo una sola vez para que el delito esté totalmente consumado. De lo contrario, pues si son varias veces estaríamos ante un concurso de delitos o ante un delito continuado en todo caso. Es importante aquí la edad. Se trata de personas menores de edad, hombres o mujeres menores de 18 años o que en todo caso tengan incapacidad volitiva o cognitiva. El elemento interno del delito es la voluntad de realizar en cualquier forma los actos a que se refiere el tipo, es decir, ejecutar o hacer ejecutar actos sexuales frente a menores de edad. Esos son, digamos, los elementos que presenta el exhibicionismo sexual. Luego, el artículo 189 se refiere a ciertas modalidades que podemos considerar el sujeto pues activo que realiza la acción de diferentes maneras. Y el código habla de un nombre muy amplio, pero le denominó en el artículo 189 ingreso a espectáculos y distribución de materiales pornográficos a personas menores de edad. Son cuestiones bastante amplias y complicadas. O sea, uno es el ingresar a espectáculos y otro es distribuir materiales pornográficos a personas menores de edad. Y el artículo dice efectivamente así: será sancionado con prisión de 3 a 5 años quien permita presenciar espectáculos de naturaleza sexual reservados para adultos, a personas menores de edad o con incapacidad volitiva o cognitiva. B dice: quien permita a menores de edad el ingreso a espectáculos públicos de naturaleza sexual reservados para adultos. C. Quien de cualquier forma distribuya a personas menores de edad material pornográfico. Y D. Quien de cualquier forma permita adquirir material pornográfico a personas menores de edad. Si nos damos cuenta, pues en cuanto a los elementos, la acción se comete con permitir, es decir, haber dado permiso a un menor de edad o a una persona con incapacidad volitiva o cognitiva para que presencie espectáculos de naturaleza sexual, obviamente para adultos. En el segundo caso se refiere también a permitir el ingreso a tales espectáculos a menores de edad. En este caso se refiere únicamente a permitir el ingreso, aunque el espectáculo no sea presenciado por ellos. Basta con que se permita el ingreso a espectáculos públicos para mayores de edad para que el delito pues pueda considerarse consumado. En el tercer caso se refiere a la distribución de material pornográfico de cualquier forma. Y aquí sí, pues obviamente el legislador no hizo ni hace una interpretación auténtica, sino que deja librada
a la interpretación de las partes procesales o en todo caso del juez juzgador en su momento, a qué se denomina material pornográfico, porque es algo muy amplio y aquí no lo dice. En todo caso, pues solo se refiere a la distribución de material pornográfico de cualquier forma, pero eso es muy amplio. Decía que como no hay una interpretación auténtica, lo más lógico es que nos atengamos a lo que especifica el diccionario de la Real Academia Española en torno a qué debe entenderse por material pornográfico. En el último caso de este artículo se refiere a quien de cualquier forma permita la adquisición de tal material a menores de edad. Otra vez, de tal material, es decir, del material pornográfico. Pero ¿qué debemos entender por material pornográfico? Es lo que en cada caso habría que discutir. En cuanto al elemento interno, este delito, al igual que el otro, son delitos eminentemente dolosos. Debe haber plena voluntad de conciencia del sujeto activo para realizar este tipo de actividades y por supuesto que la legislación penal nuestra no acepta los actos culposos, o sea, este tipo de delitos por negligencia, imprudencia o impericia. No lo acepta. Muy bien. Entonces, importante. Esto se refiere a los artículos 188, exhibicionismo sexual, y 189, ingreso a espectáculos, distribución de material pornográfico. Ahora bien, el 190. El 190 ya se refiere a la violación a la intimidad sexual. Y aquí hay, pues, hay que hacer constar algunos elementos. En primer lugar, cuando habla de violación a la intimidad sexual, el artículo 190 lo plantea en dos modalidades. Y en las dos, el sujeto activo y el sujeto pasivo puede ser cualquier persona. Es decir, aquí ya no se refiere exclusivamente a personas menores de edad o que carezcan o que en su momento pues tengan una incapacidad volitiva o cognitiva. Aquí la persona, el sujeto pasivo puede ser cualquier persona. Pues y veamos cuál es la descripción exacta que tiene el artículo 190. Dice violación a la intimidad sexual. Quien por cualquier medio, sin el consentimiento de la persona, atentare contra su intimidad sexual y se apodere o capte mensajes, conversaciones, comunicaciones, sonidos, imágenes en general o imágenes de su cuerpo. Pero dice, para afectar su dignidad, será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Es importante eso de para afectar su dignidad. ¿Por qué? Porque este delito entonces requiere de un dolo específico. Esta persona, pues que sin el consentimiento se atente contra la intimidad sexual, apoderándose o captando mensajes, conversaciones o comunicaciones, sonidos o imágenes, dice, pero con un solo objetivo, de afectar su dignidad. Es decir, ese es pues el dolo específico. Podemos ver pues en cuanto a los elementos que es por cualquier medio, pero sin consentimiento del sujeto pasivo, para atentar contra su intimidad sexual. Las acciones pues o conductas delictivas se refieren al apoderamiento, a la captación de mensajes, captación de conversaciones, comunicaciones, sonidos o imágenes. Como les decía, aquí el sujeto pasivo puede ser cualquier persona, no está hablando de menores de edad.
y el elemento subjetivo pues debe tener una finalidad específica, que es la de afectar la dignidad del pasivo. Luego refiere una segunda modalidad, este mismo artículo, y dice: las mismas penas se impondrán al que, sin estar autorizado, se apodere, acceda, utilice o modifique en perjuicio de tercero comunicaciones efectuadas por cualquier medio físico o electrónico o datos reservados con contenido sexual de carácter personal, familiar o de otro, que se encuentren registradas en ficheros o soportes informáticos, electrónicos o telemáticos o en cualquier otro tipo de archivo o registro, público o privado, en perjuicio de la persona titular de los datos o de tercera persona. Esta es una segunda modalidad en que el código pues plantea que la conducta consiste igualmente en apoderarse, en acceder, en utilizar, en modificar, en perjuicio de tercero, dice, sin estar autorizado, los efectos a los que se refiere el tipo. Y esos efectos a los que se refiere el tipo son comunicaciones efectuadas por cualquier medio físico o, o electrónico, pues datos que son reservados con contenido sexual de carácter personal o familiar, que es también muy amplio. Es decir, cuál podría ser un contenido sexual de carácter personal o familiar. Eso pues tampoco lo aclara o lo interpreta auténticamente el código. Habría que hacer una interpretación en el momento de cada caso. Los datos, pues es importante, así lo exige la descripción de la norma, es que han de encontrarse registrados en ficheros o en soportes informáticos, electrónicos o telemáticos o cualquier tipo de archivo, dice, que sea ya público o sea privado. En todo caso, lo importante es advertir que acá en el 190, pues se trata de la violación a la intimidad, donde el sujeto activo y pasivo puede ser cualquier persona. No habla de menores de edad. Y vale la pena subrayar esto porque si seguimos viendo o analizando el código, tenemos el 190 bis y el 190 ter, y en el 190 bis se refiere a la seducción de niños, niñas o adolescentes por el uso de tecnologías de información. Entendemos que sujetos pasivos siempre se requiere sean menores de edad otra vez, cuando habla de niños o niñas o adolescentes. Lo mismo dice en el artículo 190 ter, que se refiere al chantaje de niños, niñas o adolescentes mediante el uso de tecnologías de información o medios tecnológicos. Pero veamos exactamente qué es lo que dice el artículo. En el 190 bis dice: este delito consiste en que el sujeto activo, a través de todo tipo o clases de medios tecnológicos, valiéndose o no del anonimato, contacte a cualquier niño, niña o adolescente con el propósito de: a. solicitar o recibir material con contenido sexual o pornográfico, propio o de terceras personas, ya sea que incluya o no medios audiovisuales. Aquí también es muy amplio hablar de material con contenido sexual o pornográfico. ¿Cuál es la diferencia de material de contenido sexual? Aquí es de material de contenido sexual o pornográfico, dice. Habría que analizar cada caso. Luego dice B,
contactar a niños o niñas o adolescentes para tener o facilitar con tercera persona relaciones sexuales. También se trata siempre de niños, niñas o adolescentes. Y C dice, con el objeto de facilitar la comisión de cualquier otro medio contra la libertad o indemnidad sexual del niño, niña o adolescente contactado. Es decir, aquí se trata de seducción de niños, niñas o adolescentes. O sea, entendemos que tienen que ser menores de edad para que se pueda llevar a cabo este delito de acuerdo a la descripción que hace el 190 bis. Y pues la punibilidad en este delito es de 6 a 12 años. Luego el 190 ter. En el 190 ter se refiere también a niños, niñas o adolescentes, solo que habla de chantaje. Chantaje a niños, niñas o adolescentes mediante el uso de tecnologías de información o medios tecnológicos. Y dice así, en este delito dice, el autor, mediante el uso de tecnologías de información o medios tecnológicos, valiéndose o no del anonimato, amenace a un niño, niña, adolescente o a sus representantes legales a difundir material con contenido sexual o pornográfico propios del niño, niña o adolescente, ya sea que el material esté contenido en medios audiovisuales u otros. Y aquí pues también tiene una pena de 6 a 12 años, aumentada en 2/3 partes, dice, cuando sea un niño, niña o adolescente con incapacidad cognitiva o volitiva. Estos sí son dos tipos penales, el 190 bis y 193, que sigue refiriéndose como sujeto pasivo, al igual que el 188 y el 189, donde el sujeto pasivo tiene que ser menores de edad. Muy bien, con esto pues finalizamos otra de las partes que contempla este tipo de delitos contra la indemnidad sexual de las personas e inmediatamente abordamos lo que el código denomina de los delitos de explotación sexual. Y aquí es donde vamos a ver todo lo relativo al proxenetismo, a la rufianería que les decía, que no aparecen pues con ese tipo de nombres, pero se refiere a ellos. Y aquí es lo que les decía anteriormente, se denominaba delitos contra el pudor de las personas. Antes de la reforma, pues el bien jurídico tutelado decía delitos contra la libertad, la seguridad sexual de la mujer y el pudor de las personas, y contra el pudor de las personas. Estos delitos de explotación sexual del artículo 191 se refieren precisamente a ese tipo de delitos que atentan contra el pudor de las personas y que se refieren a la promoción, a la facilitación de la prostitución en sus diferentes variedades, así como la reproducción y distribución de material pornográfico. Es importante tal vez acá hacer alguna acotación o alguna reflexión en cuanto a que la prostitución per se, la prostitución como tal por sí misma, no es un delito. Tampoco constituye una perturbación de tipo sexual su ejercicio. El ejercicio de ella debe ser motivo de medidas preventivas o medidas profilácticas, pero no podemos ni está concebida en la legislación penal guatemalteca la prostitución como un tipo penal. Ahora, si bien es cierto, la prostitución en sí misma no es un delito, óigase bien, su ejercicio y más su explotación
trae con frecuencia aparejados hechos delictivos, como la promoción, la facilitación y diversos eventos pues, relacionados con la producción y difusión de material pornográfico. Y así es como el Código Penal pues lo plantea en su artículo 191, ahí empieza. Y en el 191 habla de promoción, facilitación o favorecimiento de la prostitución. Esto no es más que un tipo de proxenetismo. Es decir, aquí no vamos a encontrar ningún título pues que hable de proxenetismo o rufianería, pero antes de la reforma se hablaba de proxenetismo, aquella persona que con ánimos lucrandi, con ánimo de lucro, promueva, facilite o favorezca la prostitución, la explotación sexual de una persona. Ese era un proxéneta. Y así decía el tipo penal, decía proxenetismo, comete el delito de proxenetismo el que con ánimo de lucro promueva, facilite o favorezca la prostitución o explotación sexual de una persona. Aquí en el 191, pues no habla de proxenetismo, pero el título del delito dice promoción, facilitación o favorecimiento de la prostitución. Y luego describe la explotación de una persona mayor de edad. Está claro, sujeto pasivo mayor de edad. La explotación de una persona mayor de edad a través de la promoción, facilitación o favorecimiento de su prostitución será sancionada con prisión de 5 a 10 años y con multa de 50,000 a 100,000 quetzales. Aquí el sujeto activo y sujeto pasivo es cualquier persona. Es importante advertir entonces que es una persona o el sujeto activo que explota a una persona mayor de edad. Esto es lo que les decía, pues se denominaba antes específicamente proxenetismo. La doctrina también le llama celestinaje, alcahuetería o lenocinio, ¿no? El sujeto activo del delito puede ser cualquier persona, así como el sujeto pasivo, siempre que sea mayor de edad en este caso. Y es importante advertir que aquí no importa el sexo de la persona, cuando hablamos de prostitución, estamos mal acostumbrados, de acuerdo a nuestra cultura, a la cultura nuestra, de pensar en la prostitución femenina. Pero por supuesto que se trata también de la prostitución masculina. Hay prostitución masculina, al igual que hay prostitución femenina. De tal manera que aquí pues el sujeto pasivo no importa el sexo, puede ser tanto mujeres como hombres los sujetos pasivos de este delito. El hecho material aquí pues se refiere al facilitar, a promover la prostitución. Este es un delito eminentemente doloso, por supuesto. El ánimo de lucro es eminentemente doloso. Hay la voluntad y la conciencia del sujeto activo de hacerlo, pues para bien propio de terceros, para satisfacer situaciones propias o de terceros, pero aprovechándose de alguna manera, pues de la explotación sexual del sujeto activo, que puede ser hombres o mujeres. La ley, vemos, no prevé pues este delito de carácter culposo. Tiene que ser eminentemente doloso. Luego, en el 192 se habla de lo que podríamos decir proxenetismo agravado. ¿Por qué? Porque habla de la promoción, facilitación o favorecimiento de prostitución agravada. Así dice el 192.
Dice, las penas señaladas en el artículo anterior se aumentarán en una tercera parte en los casos siguientes. A. Si durante su explotación sexual la persona hubiera estado embarazada. Esto lógicamente se refiere a una mujer. Cuando se trata de una mujer y está embarazada durante su explotación sexual, entonces estaríamos hablando de un proxenetismo agravado, de una promoción o facilitación o ofrecimiento de la prostitución agravada. Y luego el B es bien importante, porque precisamente creemos que el literal B es el que de alguna manera trae a cuenta lo que les decía en relación a la rufianería. Dice, cuando el autor fuere pariente de la víctima o responsable de su educación, guarda, custodia, cuidado, tutela, o sea, el cónyuge o excónyuge, conviviente o exconviviente de la víctima o de uno de sus padres. Aquí es donde le decía que se podría dar la rufianería. ¿Qué es la rufianería? El delito de rufianería antes de la reforma claramente decía que es rufián o una conducta de rufián el que vive en todo o en parte a expensas de la explotación sexual de otro. Y los elementos en el caso especial de la rufianería, que es que el delito de rufián existe aun cuando exista el consentimiento del sujeto pasivo. El explotado pues da su consentimiento. Está constituido por la voluntad de vivir en todo o en parte de los beneficios de la explotación sexual de una persona. Y esto es bien importante porque yo recuerdo y lo comentaba a los compañeros en la otra sección, que hace unos 20 años, recuerdo yo que cuando vimos este tema en clase, y de acuerdo a la sistemática que aquel entonces teníamos, un grupo de compañeros estudiantes hizo una investigación en cuanto al proxenetismo y a la rufianería, pero nos llamó la atención bastante un caso especial que presentaron en cuanto a la investigación de la rufianería, y se trataba de una pareja de esposos, de cónyuges, donde el marido, pues explicaron ellos, pues que el marido les comentó y les dijo que él era perito contador de profesión y que llevaba 2 años de estudiar auditoría en la universidad, pero que tenía 5 años de no conseguir trabajo y que los trabajos que conseguía en aquel tiempo pues eran pagados con 400 o 300, 400, 500 quetzales, eso hace 20 años, pero que obviamente eso no le alcanzaba para pagar la casa, para darle de alimentación a sus 3 hijos, a su esposa, para darle educación a ellos, no alcanzaba absolutamente para nada. Entonces había llegado a un acuerdo con su esposa de que dadas las cualidades personales y atributos que Dios le había dado, ella tenía, que ella fuera a trabajar todos los días de 5:30 de la tarde para las 11 de la noche. Y ella se dedicaba realmente al comercio sexual y él se quedaba cuidando a los hijos. Y él decía que probablemente su esposa, los beneficios era que ella podía ganar en una sola noche, pues lo que a él le ofrecían de perito contador en un mes. Y que obviamente, era no siempre igual todos los días, pero más o menos mantenía una entrada buena y máxime los días viernes y sábados.
Y eso era un acuerdo que tenía él con su esposa, y que con su esposa, pues obviamente él se encargaba de cuidar a los niños todo el día mientras ella descansaba en el día, y se cuidaba, iba hasta el gimnasio. Pero él llevaba a los niños a estudiar al colegio, los regresaba, y ese era el acuerdo que tenían. Miren, nos impactó tanto el caso, y la pregunta que nos hacíamos y lo que discutíamos en ese tiempo era, ¿ese marido es rufián o no es rufián? Y la conclusión que llegamos, de acuerdo a la doctrina científica, de acuerdo a la ley en ese tiempo e incluso a la que tenemos ahora, es que efectivamente el marido era un rufián. Era una persona que vivía en todo por la explotación sexual de su mujer, aun y cuando ella lo consintiera, aun y cuando ella quería. Discutimos también en aquel entonces, de acuerdo a la doctrina española, si se podía considerar a los hijos como rufianes. Y la doctrina española, pues entiendo que sostiene, y también creímos nosotros, que si se trata de hijos menores de edad, que no puedan valerse por sí mismos, ni tengan pues o no tengan la capacidad física o volitiva para hacerlos, no se pueden considerar como rufianes. No se pueden considerar como rufianes. Es decir, a menos que los hijos fueran mayores de edad y estuvieran ya en capacidad de trabajar ellos, y no trabajaran y vivieran a costa de la explotación sexual de su propia madre, pues. Recuerdo que en ese momento también se trajo a cuenta un caso de la doctrina española, donde una muchacha se dedicaba al comercio sexual, y para tratar de, digamos, expiar su culpa, ella asistía a misa religiosamente todos los domingos. Y cuando salía de misa, era voluntad de ella darle una buena cantidad de dinero a un mendigo que estaba en la puerta de la iglesia. Y el mendigo pues también ya la conocía, y siempre estaba presente a esa hora y ponía la mano para que ella le entregara una cantidad de dinero con la que decía él podía estar bien toda la semana. La pregunta es ahí otra vez la misma. ¿Será que se podría decir, o se podemos llamar al señor por diosero, un rufián? Vivir en parte o en todo o en parte a costa de la explotación sexual de la mujer. Y la conclusión, creo, recuerdo yo bien, de la doctrina y la misma jurisprudencia nuestra en aquel momento, era que no. En primer lugar, porque ella no tenía ni relación con él, ni siquiera lo conocía. Era voluntad de ella entregárselo, pues, y entonces consideramos, aunque un buen grupo de una buena parte de la doctrina decía que sí podía ser. En todo caso, lo que quiero que ustedes comprendan ahora es lo que entendíamos anteriormente, estaba claramente establecida la rufianería y el proxenetismo, y actualmente pues queda dentro de la interpretación de, de este proxenetismo agravado, en el literal B. En el C dice cuando mediare violencia o abuso de autoridad. Y luego se refiere en el artículo 193, actividades sexuales remuneradas con personas menores de edad. Eso le podríamos llamar proxenetismo con menores de edad. Dice actividades sexuales remuneradas con personas menores de edad. Quien para sí mismo o para terceras personas, a cambio de cualquier acto sexual con una persona menor de edad, brinde o prometa a esta o a tercera persona un beneficio económico o de cualquier otra naturaleza, independientemente que logre el propósito, será sancionado con prisión de 5 a 8 años sin perjuicio de las penas que puedan corresponder por la comisión de otros delitos. Esto pues es en cierto
en cierta forma, un proxenetismo con menores de edad, o sea, actividades sexuales remuneradas con menores. Y luego el 193 bis se refiere precisamente a lo que es realmente el proxenetismo. Dice remuneración por la promoción, facilitación o favorecimiento de la prostitución. Es exactamente el proxéneta, ¿no? Dice, quien para sí mismo o para tercera persona, a cambio de cualquier acto sexual con una mayor de edad, brinde o prometa a tercera persona un beneficio económico o de cualquier otra naturaleza, independientemente que logre el propósito. Será sancionado con prisión de 3 a 5 años. Es precisamente el proxenetismo tal y como estaba descrito antes de la reforma. Era con ánimo de lucro, pues promover, facilitar o favorecer la prostitución de una persona. Luego tenemos el artículo 193 ter, que se refiere a la producción de pornografía de personas menores de edad. Esa es específica. Dice, quien de cualquier forma y a través de cualquier medio produzca, fabrique o elabore material pornográfico que contenga imagen o voz real o simulada de una o varias personas menores de edad o con incapacidad volitiva o cognitiva, en acciones pornográficas o eróticas, será sancionado con prisión de 6 a 10 años y multa de 50,000 a 500,000 quetzales. Esa es la producción de pornografía de personas menores de edad, 193 ter. Importante es explicar que en relación al 194 del Código Penal era el artículo que antes de la reforma contenía la trata de personas, el delito de trata de personas. Ese delito de trata de personas, a partir de la reforma, fue trasladado, digámoslo así, al artículo 222 ter, que vamos a ver en su oportunidad, ¿verdad? Y se dijo, pues, en el artículo 69 del decreto 9 de 2009, que fue el de la reforma, que el artículo 194, pues, quedaba derogado. Así es que luego del 194, pues, pasamos ya al 195, que es exhibiciones obscenas, que tal y como les platicaba, les decía al principio de la sesión, lo dejamos para el próximo día, que es clase virtual el día jueves. Ahí tenemos del 195 al artículo 199. Es una agenda bastante corta, pero que nos permite tratarla con mayor detención y ante todo, como les decía, que el próximo día que tengamos clase presencial en la facultad, entremos a un nuevo grupo de delitos, que son delitos contra la libertad y la seguridad de la persona, donde tenemos a uno de los delitos más delicados y más graves, como es el plagio o secuestro. Eso lo dejamos para clase presencial en la próxima semana. Así es que seguimos entonces para finalizar esta agenda con la sesión que tenemos virtual el próximo día jueves. Les agradezco mucho por su atención. Pasen feliz noche, que estén muy bien. Muchas gracias, doctor. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches, Lick.